Gloria a Dios, Dios bendiga a cada uno de los hermanos que están en sintonía en esta maravillosa oportunidad que el Señor nos concede de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que para poder compartir la palabra de Dios tenemos que ir precisamente a su palabra, porque no podemos hablar del mensaje de Dios sin primero tener la base sustancial de su palabra. Quiero que usted vaya conmigo al Salmo 103, versículos 1 al 6. Es la lectura que vamos a tomar para dar inicio a este mensaje del día de hoy. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Amén. Oramos. Padre eterno, Dios amado, Dios maravilloso, precioso, gracias por esta maravillosa oportunidad que tú nos concedes de poder compartir tu palabra en este tiempo especial, tiempo que tú has determinado en tu soberana voluntad de que todas las personas en todas las naciones del mundo estén en sus hogares. Oh Padre eterno, a ti glorificamos, exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bien, hermanos, vamos a compartir en el día de hoy un tema titulado Amnesia espiritual. Ese es el tema que vamos a compartir con la ayuda de Dios. Y sin lugar a dudas, amados hermanos, que para conocer lo que es la palabra amnesia, nosotros debemos definirla. Y la definición correcta de la palabra amnesia es la pérdida de memoria parcial o total que pueda tener una persona. Esta pérdida de la memoria pueden deberse a causas naturales del envejecimiento de una persona, de algunas enfermedades. También pueden traer como consecuencia que una persona pueda perder gradualmente la memoria, y también se puede dar por algún tipo de accidente, que se pueda perder la memoria instantáneamente luego de un accidente, o paulatinamente una persona ir perdiendo todas estas facultades de poder memorizar las cosas. Podemos definir entonces la amnesia de dos maneras, o la podemos clasificar de dos formas. Está la amnesia anterógrada, que es la que una persona olvida todas las cosas que hizo en algún momento determinado. Es decir, una persona tiene ese tipo de amnesia, no recuerda nada del pasado. Y la retrógrada es la que una persona olvida los sucesos que van ocurriendo en el día a día. Así que ahí tenemos esos dos tipos de clasificación de amnesia. La retrógrada es la incapacidad de almacenar nuevos recuerdos a partir de una lección o accidente. Hay una película que nosotros conocemos, quizás algunos no la han visto, pero todos los que la vieron pueden conocerla. Se llama Finding Dory, que en español es Buscando a Dory. Esta es la historia de un pez cirujano que empieza a buscar a sus padres, pero este pez tiene amnesia anterógrada, o una amnesia de corto plazo, de memoria de corto plazo.
y se va desarrollando la historia de manera muy jocosa debido a la amnesia que tiene Dory. Esta película recaudó unos 136 millones de dólares cuando fue puesta en escena por la compañía Pixar, y ha sido un gran éxito a nivel mundial. Y recordamos que esta película de Finding Dory es la secuela o la continuación de Buscando a Nemo. Pero, ¿por qué hago referencia a esta historia? Bueno, por el caso de la amnesia que tiene este pez, que se le olvidan todas las cosas. Conoce a una persona en un momento y ya a un minuto luego ya se le olvidó quién era esa persona que había conocido. Eso es una amnesia que va perdiendo la persona, o la amnesia de memoria de corto plazo. También hay otras películas de Hollywood que nos presentan a nosotros escenas o películas trazadas especialmente, argumentadas especialmente en torno a lo que es la amnesia. Pero nosotros queremos en el día de hoy hablar sobre la amnesia espiritual. Y usted dirá, ¿y qué es eso de amnesia espiritual? Bueno, le llamamos amnesia espiritual a la facultad que tienen algunas personas de olvidar todo lo que Dios ha hecho por ellos. Hay personas donde Dios ha hecho extraordinarios milagros. Hay personas a las cuales Dios ha hecho obras maravillosas, y sin embargo esas personas en el día de hoy no recuerdan nada de donde Dios le ha sacado. Así que no es bueno para una persona tener amnesia espiritual. Y podemos ver algunos casos de amnesia espiritual de muchas personas. Las personas tienden a recordar a Dios solamente cuando hay situaciones de crisis o cuando hay situaciones de dificultad. En el caso de la caída de las Torres Gemelas en el año 2001, septiembre 11 del año 2001, recordamos ese trágico acontecimiento cuando fruto de un atentado terrorista de una organización islámica fueron destruidas las Torres Gemelas, que eran el emblema prácticamente de la ciudad de Nueva York. Era el punto donde toda persona quería ir a conocer ese lugar de Nueva York. Sin embargo, estos íconos fueron destruidos, y cuando ocurrió este acontecimiento, muchas personas buscaron a Dios. Muchas personas se acercaron a Dios. Yo recuerdo, porque estaba en la ciudad de Nueva York para ese tiempo, cuando cayeron las Torres Gemelas, a la iglesia que yo me congregaba, hacían varios servicios para ese tiempo debido a la gran multitud de personas que querían conocer palabra de Dios. El mundo estaba asustado, el mundo estaba convulsionado, porque estaban ocurriendo eventos donde las personas no tenían paz, se sentían desprotegidas y estaban buscando protección divina, estaban buscando protección de Dios. Y eso no es malo, eso es bueno, que cuando alguien tenga una situación de dificultad, lo propio sea que se acerque a Dios. Acercarnos a Dios es lo mejor que puede ocurrir, pero recordemos algo: si nos acercamos a Dios, debemos recordar todo lo que Dios hace por nosotros y no olvidarnos tan rápidamente como olvidaron estas personas que buscaron refugio en la palabra de Dios luego de la caída de las Torres Gemelas. Olvidaron rápidamente, y un mes o 2 meses después ya las personas abandonaban de nuevo las iglesias para vivir su vida tradicional sin recordarse de Dios para nada. Lamentable que ocurra esa parte, que las personas tengan esa amnesia espiritual, que se olviden tan rápido de Dios cuando ya la crisis o los problemas han pasado. Yo creo que eso no es algo correcto, que una persona pueda olvidarse tan rápidamente
de Dios. Dios permite que sucedan algunos acontecimientos, amados hermanos, y Dios permite que esto ocurra para llamarnos la atención a nosotros. Lo que está ocurriendo ahora con esta enfermedad, el SARS-CoV-2, o como se le conoce, COVID-19, que es una especie de coronavirus, lo que está ocurriendo en el día de hoy ha traído a las personas a la reflexión y tiene que llevar a las personas a la reflexión. Dios ha permitido que esto esté ocurriendo. En la voluntad permisiva de Dios suceden estos acontecimientos y todo esto obedece a que Dios quiere llamarnos la atención a nosotros. Quizás como universo, como mundo, nosotros andamos muy acelerados. Quizás como sociedad nosotros estamos nutriéndonos de muchos antivalores y es necesario que Dios nos encierre a nosotros. En otra palabra, prácticamente Dios está disciplinando al mundo, manteniéndolos cautivos en sus hogares para que busquen su rostro, para que puedan meditar en Él, porque hay personas que necesitan arreglar su conducta, su manera de vivir y no continuar viviendo la vida como la están llevando. Pero Dios permite que esto ocurra. Dios está llamando la atención de la sociedad a nivel mundial. Y quiero hacer una comparación, pero una comparación que quizás no cabría cuando comparamos el caso de un niño que no es atendido adecuadamente por sus padres o sus padres no le prestan la debida atención. Este niño va a hacer cosas para llamar la atención de sus padres y quizás las cosas que hagan no sean las más agradables para los padres. De la misma manera, y salvando la gran distancia y aclarando la comparación, Dios quiere llamar la atención de la sociedad, porque la sociedad no está prestándole atención a Dios. La sociedad está viviendo a sus anchas, la sociedad está viviendo a su manera, y es necesario que nosotros vivamos a la manera de Dios y que caminemos dirigidos por Dios en todo momento de nuestra vida. Así que, amados hermanos, quiero compartir algunos puntos esenciales que podemos ver en la palabra de Dios de cómo la nación de Israel se olvidaba rápidamente de las proezas que Dios hacía a su favor. Número uno, queremos ver que el pueblo de Israel se olvidaba de las obras que Dios hizo cuando los guiaba a través del desierto. En Deuteronomio capítulo 8 y verso 11 al 20, capítulo 8 versos 11 al 20 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mis manos me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis.
como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Fíjense qué interesante está esta lectura de Deuteronomio 8, 11 al 20. Dios le está dando palabras al pueblo de que no se olvide de cómo Dios había hecho proezas, de cómo Dios lo había llevado a través del desierto para a la postre hacerle bien. Que no se olvidara el pueblo del agua que Dios había hecho brotar, que no se olvidara el pueblo de los alimentos, del maná que Dios le había proporcionado en medio del desierto. Dios había hecho grandes proezas a favor de su pueblo, lo había sacado de Egipto con brazo poderoso, cruzando el Mar Rojo, abriendo paso a través del Mar Rojo. Dios había hecho grandes proezas, grandes señales, grandes milagros a favor del pueblo de Israel, y Dios le advertía a este pueblo que no se olvidara de él. En otras palabras, que no tuviera amnesia espiritual. Lamentablemente nosotros vemos cómo la nación de Israel sufría de amnesia espiritual. Se olvidaba constantemente de lo que Dios había hecho a su favor. Se olvidaba de las proezas, de los milagros, del sustento que Dios tenía a favor de este pueblo. Ocurre lo mismo en estos tiempos, amados hermanos. Dios hace grandes cosas a favor de cada uno de nosotros, y qué tan mala memoria tenemos nosotros que nos olvidamos rápidamente de Dios. Algunas personas llegan a las iglesias luego de estar pasando una situación de dificultad, una situación difícil, y viene Dios y ayuda a esa persona a salir de esa dificultad. Y una vez que la persona se ve libre de esa dificultad, de esa crisis por la cual llegó a la iglesia, se va de la iglesia inmediatamente y se olvida de Dios. Personas que Dios ha hecho milagros de sanidad poderoso en sus vidas, personas que estuvieron al borde de la muerte y Dios le ha salvado, hoy están en el mundo de nuevo perdido y sin esperanza. Se olvidaron de las proezas que Dios hizo a su favor, y podemos decir entonces que esas son personas que sufren de amnesia espiritual. Pero fíjate algo, Dios le había advertido de que no se olvidara de esas proezas, para que tuviera siempre presente que Dios había hecho esos milagros y de que el pueblo no se desviara a adorar a otros dioses. Esa era la advertencia de que el pueblo no tuviese amnesia espiritual. Número 2, podemos ver que el pueblo de Israel continúa con esa amnesia por mucho tiempo. Vemos que en la conquista de Josué el pueblo se mantuvo firme, se mantuvo adorando al Dios verdadero. En una ocasión Josué llamó la atención cuando ellos estaban a punto de olvidarse de Dios, y Josué dio aquellas lapidarias palabras cuando dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. En un momento trascendental, cuando algunos flaqueaban y querían ir tras dioses ajenos, Josué se levanta y da estas palabras, y el pueblo vuelve a encauzarse en el camino de Dios, y gracias a Dios que no tuvo amnesia espiritual en ese tiempo. Pero una vez que Josué muere, entonces entra la etapa de los jueces, donde Dios levantaba personas que hacían justicia a la nación de Israel. En ese tiempo de los jueces no hubo un legado sucesivo de liderazgo en el pueblo de Israel. Al verse sin un liderazgo como el que había tenido Moisés, como el que había tenido Josué, entonces la nación ahora se ve sin ese apoyo, y por lo tanto entonces empieza a flaquear, se empieza a olvidar de la palabra de Dios, se empieza a olvidar de todos los milagros y prodigios que Dios había hecho a su favor. En otras palabras, el pueblo tiene amnesia espiritual. Y quiero que veamos algunos textos bíblicos de esta parte del tiempo de los jueces. En Jueces capítulo 2, versos 7 al 10 podemos leer: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué,
los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Fíjese que al levantarse nuevas generaciones sin transmitir un legado de fe a esas futuras generaciones, vino como consecuencia que el pueblo se olvidara de Dios. Esto trajo como consecuencia que el pueblo se apartara hacia la idolatría, a adorar dioses paganos, y lo cual trajo entonces la ira de Dios sobre el pueblo de Israel y lo puso a merced de sus enemigos. Cuando el pueblo de Israel cometía errores, cuando el pueblo de Israel no observaba la palabra de Dios, cuando el pueblo de Israel desobedecía, entonces quedaba a merced de sus opresores. Por eso es que Dios levantó jueces en este tiempo. Por la misericordia de Dios, levantó personas que hicieron justicia a esas naciones que subyugaban a Israel para traer justicia y paz a la nación. Pero una vez que la nación era libertada, volvía de nuevo a tener amnesia espiritual y volvía a adorar los ídolos paganos. Vamos a seguir en este capítulo 2 del libro de Jueces. Vamos a leer los versículos 11 al 13. Dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Aquí vemos cómo el pueblo cae en idolatría. Dice que el pueblo se olvidó de Dios. La amnesia espiritual trajo el olvido de Dios de la nación de Israel y se dedicaron a adorar a Baal. Baal era el dios de la prosperidad para aquellos tiempos, era el dios de la agricultura, era el dios que según ellos proveía las lluvias a su tiempo, era el dios que daba buen clima y buena temperatura para tener buenas cosechas. Aquí vemos cómo este dios Baal competía con el Dios verdadero, y decimos competía entre comillas, porque por la misericordia de Dios, Dios le daba buenas lluvias, Dios le daba buen clima, pero ellos reconocían que esas lluvias y ese buen clima era fruto de la adoración que ellos daban a Baal. Pero también había otra adoración a Astarot, una adoración que era a una diosa de la fertilidad. Y eso trajo como consecuencia una prostitución sagrada. La nación de Israel se prostituye en la adoración a esta diosa llamada Astarot. Estamos viendo que la amnesia espiritual trae como consecuencia errores fatales para una generación. Sigamos leyendo. Jueces 2, versículos 14 y 15. Veamos cómo la ira de Dios cae sobre el pecado de idolatría de la nación de Israel. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, porque donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Aquí hay algo interesante que nosotros podemos ver, y es que cuando un pueblo desobedece a Dios, cuando un pueblo se va tras dioses paganos, entonces Dios lo abandona. Dice que Dios lo entregó en manos de robadores. Aquí no dice que vino Satanás y lo entregó en manos de robadores. Aquí literalmente el texto sagrado dice que Dios
mismo lo entregó en manos de robadores y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Fueron esclavizados. Y Dios fue que proporcionó todo esto. ¿Por qué causa? Por la desobediencia en la adoración, porque se habían olvidado del Dios verdadero y de las proezas que Dios hacía a su favor. Muchas personas se cuestionan qué está pasando en este tiempo con esta situación del COVID-19, esta cuarentena, estas muertes que están ocurriendo, qué está sucediendo. Dios está llamando la atención, amados hermanos, de lo que está pasando en el día de hoy. El pueblo tiene que reflexionar. Las naciones del mundo tienen que entrar en una meditación profunda. Los gobernantes del mundo tienen que entrar en una meditación profunda, humillarse delante de Dios y reconocer que Dios es el poderoso, el que reina y gobierna sobre todas las naciones del mundo. Pero el pueblo no ha entendido esto, ni los gobernantes. El mundo sigue igual. Por eso se necesita que la sociedad sea sanada en este tiempo. Porque si pasa esta situación del COVID-19, pasa la cuarentena, entonces, ¿qué va a suceder, amados hermanos? Las personas sin arrepentimiento van a continuar viviendo la misma vida que estaban viviendo cuando Dios le está llamando la atención. Y Dios está llamando la atención de este mundo porque este mundo se ha olvidado de Dios. Tiene amnesia de lo que Dios hace a su favor. Sigamos leyendo. Vamos a leer los versículos 16 al 19 del capítulo 2 del libro de Jueces. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que les oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Nuevamente vemos la amnesia de este pueblo. Dios levantaba jueces, personas que hacían justicia a la nación de Israel, pero una vez que esto pasaba, que la nación se sentía liberada de sus opresores, volvían de nuevo a adorar los dioses paganos, volvían de nuevo a la idolatría, volvían de nuevo a la mentira, volvían de nuevo al engaño, volvían de nuevo a la promiscuidad, volvían de nuevo al desenfreno, volvían de nuevo a la corrupción. Por eso es que necesitaban una sanidad completa esta nación de Israel. Pero su mal carácter, su mal camino les impulsaba a ellos a vivir de esa manera, desobedeciendo a Dios, porque se olvidaban rápidamente de lo que Dios hacía a su favor. Esta sociedad necesita encontrarse con Dios. Esta sociedad necesita rendirse a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Porque tiene que haber un antídoto para esta amnesia espiritual. Y el antídoto es el siguiente, amados hermanos. El antídoto es el agradecimiento. El antídoto del olvido, el antídoto de la amnesia espiritual es el agradecimiento. Toda persona agradecida de lo que Dios hace en su vida pone bajo servidumbre la amnesia espiritual. Esto quiere decir entonces que los agradecidos no sufren de amnesia espiritual. Los agradecidos recuerdan todo lo que Dios hace a su favor. En la Biblia hay un caso que registran los evangelios. Lucas capítulo 7, versículos 11 al 19, encontramos la historia
de aquellos leprosos que tienen un encuentro con Jesucristo. Y leemos: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Qué poderosa historia encontramos. Mientras Jesús iba a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y allí le salieron al encuentro estos 10 leprosos. Jesús hace el milagro en todos, en los 10. Pero algo extraordinario, que mientras ellos van caminando para presentarse al sacerdote, porque el sacerdote en aquel tiempo era que verificaba si una persona ya estaba sana. En aquellos tiempos toda persona enferma necesariamente tenía que presentarse al sacerdote para que éste le declarara si ya estaba sano y podía integrarse de nuevo a la comunidad. Esta era la manera como se observaba en aquellos tiempos. Pero sucede que mientras ellos van caminando y reciben la sanidad, aquel samaritano, viendo que ya estaba sano, volvió a darle gracias a Jesús. Él no fue primero donde el sacerdote para que verificara si estaba sano. Ya él sabía, tenía la convicción de que se había experimentado en su vida una sanidad poderosa. Había sido sanado de lepra. La lepra quitaba a las personas de en medio de la sociedad. La lepra era disociativa. Una persona que tenía lepra no podía tener sociedad con nadie, tenía que quedar apartado. Era algo difícil, y más para este samaritano que tenía una peor condición, ya que los judíos no tenían trato con los samaritanos. Sin embargo, quien regresa a darle las gracias, la persona agradecida, la persona que muestra gratitud en este momento, es aquel samaritano que había sido sanado de lepra. Él regresa y le da gracias a Jesús por el milagro efectuado en su vida. Aquí vemos que este hombre no tuvo amnesia espiritual. Este hombre no se fue a otro lugar, sino que aquel con el cual él tuvo el encuentro, que recibe sanidad, a ese es que él vuelve a darle las gracias. Porque ¿cómo podemos nosotros irle a dar las gracias a una persona ajena al favor que hemos recibido? Si hemos recibido el favor de Dios, a Dios es que debemos darle las gracias, de Él es que debemos estar agradecidos. Por eso siempre digo que la gratitud, el agradecimiento es el antídoto para nosotros contrarrestar la amnesia espiritual. Algo importante, dice el Salmo 100, verso 4, entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Esa es la manera de nosotros entrar a la presencia de Dios, siendo agradecidos. Nos conviene ser agradecidos, porque eso es lo que hace que recordemos el favor que hemos recibido de parte de Dios. ¿A cuántas personas Dios le ha mostrado su favor? ¿Cuántas personas en el día de hoy han recibido un milagro, una bendición de Dios? Lo propio entonces es que nosotros con gratitud vengamos a su presencia y alabemos su nombre y demos gracias por el milagro que se ha efectuado en nuestra vida. Dice Santiago 1:7 que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza
ni sombra de variación. Dios no cambia, Dios no se muda. Lo que Dios dijo, lo hace. Así que nosotros debemos ser agradecidos de Dios en todo momento que Él tiene un favor y misericordia sobre cada uno de nosotros. Los problemas tangenciales de esta humanidad realmente son motivados precisamente por la falta de agradecimiento que muestran las personas. La humanidad necesita ser agradecida con Dios. La humanidad necesita reconocer que de Dios viene el cuidado, que de Dios vienen los favores que nosotros recibimos en el día a día. Así que debemos tener esto presente, que de Dios viene nuestro oportuno socorro, de Dios viene nuestro favor y por eso debemos estar agradecidos. A la humanidad se le olvida que viene de Dios. A la humanidad se le olvida que Dios es su creador. A la humanidad se le olvida que Dios es quien nos da el oxígeno para nosotros respirar. A la humanidad se le olvida que Dios es que ha proporcionado una naturaleza la cual hace su función adecuada en los momentos oportunos. Dios ha dotado a la naturaleza de una sabiduría extraordinaria, que cuando se necesita la lluvia, viene la lluvia. Cuando se necesita el frío, viene el frío. Cuando se necesita el calor, viene el calor. Esto no se hace por instinto en la naturaleza, sino que Dios ha dado la orden a la naturaleza. Esto no vino fruto del azar. Todos venimos de Dios. Dios es nuestro creador y por eso debemos estar agradecidos en todo momento de Él. Y finalmente, amados hermanos, vamos al Salmo 103, que fue el texto que tomamos al inicio de este mensaje. El Salmo 103 es un salmo de agradecimiento, es un salmo que se le atribuye a David. Sin embargo, muchos exegetas, muchos estudiosos de la Biblia consideran que este salmo fue escrito luego de las personas llegar a Jerusalén nuevamente, luego del cautiverio de Babilonia, porque expresa agradecimiento por el favor de Dios. Pero lo importante es que este salmo se encuentra registrado en la Biblia y es un salmo que nos lleva a nosotros a una meditación de saber que no podemos olvidarnos de lo que Dios hace en nuestra vida. Dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Fíjense la introducción de este salmo, cómo el salmista comienza a adorar a Dios. Todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, todo su ser interno, el salmista lo está poniendo a la merced de Dios para adorar a Dios en toda plenitud. Y dice el verso 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahí es que está el punto trascendental de este salmo. No olvidarnos de los beneficios que Dios nos otorga. Cada uno de nosotros hemos recibido múltiples beneficios de parte de Dios. Cada uno de nosotros hemos recibido milagros extraordinarios de Dios. Cada uno de nosotros hemos recibido respuesta de Dios. Cada uno de nosotros hemos recibido de Dios, por lo tanto no podemos olvidarnos. Seríamos mal agradecidos, personas mal agradecidas seríamos si nos olvidáramos de lo que Dios hace a nuestro favor. Él es que nos da la salud, Él es el que nos da el ánimo, Él es que nos da las fuerzas, que nos rejuvenece a cada uno de nosotros. De Dios viene nuestra provisión, por eso debemos darle gracias cada día que podemos degustar los alimentos, porque Él proporciona la salud para nosotros trabajar, para nosotros poder obtener estos beneficios. Por tanto, no se nos puede olvidar jamás que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestro sanador, que Dios es nuestro escudo, que Jehová va a proveer en nuestra vida. Esa es la manera de cómo nosotros podemos mantenernos firmes sin amnesia espiritual, reconociendo los beneficios, no olvidándonos de los beneficios que hemos recibido de Dios. ¿Cuántas personas han sido sanadas por Dios? Han salido de las tumbas prácticamente
y hoy están con vida, viviendo gracias a un milagro hermoso que Dios ha efectuado de sanidad en su vida. ¿Cuántas personas han salido de crisis financiera luego de que Dios le ha ayudado a salir de esa crisis financiera? ¿Cuántas personas han salido de crisis matrimoniales y hoy tenemos matrimonios restaurados gracias al poder de Dios, gracias a la oportuna intervención de Dios en esas familias? ¿Cuántos hijos han retornado a sus casas? ¿Cuántos hijos han retornado a la iglesia? ¿Cuántas personas han vuelto a tener amistad con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos? Porque Dios ha restaurado estas relaciones. Todo eso lo hace Dios y nosotros debemos ser agradecidos de Dios. Debemos siempre tener presente esos favores y no tener amnesia espiritual. No te olvides de ninguno de sus beneficios. El salmista menciona algunos de los beneficios porque no podía exponer tantos, ¿verdad? Porque hubiese tomado mucha literatura para poder redactar todos los beneficios que había recibido de Dios. Así que él menciona algunos beneficios tangenciales muy importantes que nunca se nos deben olvidar a nosotros. Número 1, el salmista dice que Él es quien perdona nuestros pecados. Debemos tener siempre presente ese beneficio hermoso que tenemos de parte de Dios. Él es que ha perdonado nuestros pecados. Nuestros pecados habían hecho división entre nosotros y Dios. Pero una vez que Él nos perdonó a nosotros por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, hoy nosotros estamos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, beneficio hermoso, el perdón de los pecados que nos lleva a nosotros a tener salvación y vida eterna. Fíjense que al perdonarnos los pecados, vienen beneficios colaterales importantísimos, como lo es la salvación y como es tener vida eterna. Así que, amados hermanos, tenemos vida eterna, tenemos salvación porque Dios ha perdonado nuestras iniquidades. Debemos ser agradecidos, debemos recordar en todo tiempo que Él nos ha salvado y no ser mal agradecido, no tener amnesia espiritual. También dice el que sana todas tus dolencias. Me encanta cómo estos dos textos van juntos, el que perdona nuestras iniquidades y el que salva y el que sana nuestras dolencias. Fíjense que Dios no hace nada a media. Él te perdona y Él te sana. Fíjense que el leproso arrepentido, cuando regresa, él había sido sanado, pero cuando regresa a dar gracias a Dios, aquí Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Aquí recibe ahora salvación del alma. Se fueron 9 sanos, pero uno se fue sano y con salvación. Tenemos que tomar el paquete completo. Las personas reciben muchas veces las periferias de Dios, las cosas externas, y con eso se conforman. Nosotros tenemos que buscar la excelencia de parte de Dios. Debemos buscar el paquete completo. Dios perdona y Dios sana. A quien Dios ha perdonado, trae rejuvenecimiento. A quien Dios ha perdonado, trae sanidad del alma. Allí en lo profundo, Dios hace obras maravillosas. Dice también, el que rescata del hoyo tu vida. ¡Wow! ¿Cuántas personas han estado sumergidos en un hoyo prácticamente en su vida anterior, antes de conocer el camino de la verdad? Cada uno de nosotros estábamos en un hoyo, estábamos en la bancarrota espiritual, estábamos perdidos y sin esperanza. Y en ese hoyo profundo no había manera de nosotros salir de ese hoyo. No había nadie que nos lanzara una cuerda para asirnos de ella y salir de ese hoyo profundo. No había nadie que pudiera acercarse a nosotros y ayudarnos a salir de esas profundidades. Pero solamente Dios lo hizo posible. Él nos sacó del hoyo
y puso nuestros pies sobre la peña. Nos sacó del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación, como dice el Salmo 40, y nos afirmó sobre la roca, puso nuestros pies en suelo firme. Entonces debemos estar agradecidos, deben haber cánticos en nuestra boca de agradecimiento por el favor de parte de Dios de habernos sacado de esa situación tan difícil. Usted puede conocer, quizás usted mismo ha salido de ese hoyo de la desesperación. ¿Cuántos hemos podido salir de ese lugar? Y aquí el salmista refiere a ese éxito que obtienen luego de regresar del cautiverio. Dios les sacó de ese cautiverio, les sacó de ese hoyo de desesperación para ponerlo en lugar espacioso. Dice también el que te corona de favores y misericordias. Nosotros recibimos coronas de Dios en este tiempo presente que son coronas de favores y misericordias. Estamos plenos del favor de Dios. Estamos plenos de la misericordia de Dios. Así que siéntete alegre, siéntete contento porque Dios hace favores y misericordias sobre tu vida. Y esto es motivo para nosotros ser agradecidos y no tener amnesia espiritual. También dice el verso 5, el que sacia de bien tu boca. En una versión hebrea está la palabra edei, que significa atavío u ornamento. Esa es la expresión correcta. Atavío u ornamento es lo que Dios hace con nosotros. Él nos adorna, Él nos viste a nosotros de gloria. En Éxodo capítulo 33, nosotros encontramos un pasaje donde Dios le dice al pueblo, quítate tus adornos, quítate tus atavíos, porque han desobedecido mi ley. En esta ocasión entonces, aquí vemos que el salmista está expresando algo importante, y es que el pueblo estaba en obediencia a Dios y por lo tanto el pueblo ahora estaba ataviado, estaba ornamentado, estaba decorado. Qué maravilloso que nosotros estemos adornados como una novia pura y limpia, esperando el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el texto B del verso 5, de modo que te rejuvenezca como el águila. Todos sabemos cómo el águila se va rejuveneciendo en su vida, en etapas de años. El águila busca rejuvenecerse a sí mismo. De la misma forma, cada vez que nosotros recibimos el beneficio de Dios, recibimos el favor de Dios y somos agradecidos, entonces vivimos una vida rejuvenecida. Así que el que tiene amnesia espiritual, entonces se va envejeciendo. Y nosotros, los que somos agradecidos, los que reconocemos que éramos insuficientes para estar en la posición que estamos hoy, entonces Dios nos da el favor y nos muestra su gloria. Dice también el verso 6, Jehová es el que hace justicia. La justicia de Dios es la justicia perfecta. Quizás en este tiempo presente vemos muchas injusticias por parte de los gobernantes, por parte de las autoridades y por parte del mismo pueblo. También vemos muchas cosas injustas que se hacen en este tiempo, pero toda justicia perfecta y verdadera es la justicia de Dios, la cual se manifiesta en aquellos que han creído en su nombre. Dice también que Jehová hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Maravilloso este salmo. Y continúa el salmo hablando acerca de los beneficios que nosotros recibimos de Dios. Así que, amado hermano, en la conclusión de este mensaje, que no haya en ti amnesia espiritual. Que no haya en ti olvido de Dios. Que tú recuerdes todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Que tú traigas siempre a la memoria las victorias de las cuales Dios te ha hecho
partícipe, que tú traigas siempre a tu memoria el agradecimiento que debe manifestar por Dios, porque siendo agradecido, teniendo gratitud en tu corazón, nunca vas a poder tener amnesia espiritual. Y es muy peligroso tener amnesia espiritual, porque la amnesia espiritual hace que tu vida se vaya envejeciendo. La amnesia espiritual hace que te puedas apartar del camino correcto de Dios. La amnesia espiritual es un mal peligroso que solamente tienen los malos agradecidos. Pero tú y yo somos agradecidos de Dios de los favores y misericordias que Él hace por cada uno de nosotros. Y cuando tú estés en un lugar que debe ser sal y luz, cuando tú estés en un lugar que debe brillar para alumbrar a los que están en ignorancia, que nunca se te olvide que tú eres cristiano, que no tenga amnesia espiritual de ser cristiano. Debes tener un comportamiento de cristiano. Tienes que dar testimonio donde quieras que tú vayas. Que no se te olvide cuál es tu posición como hijo de Dios. Que nunca se te olvide que tú eres hijo de la promesa. Que nunca se te olvide que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Que nunca se te olvide que Jesucristo te ha restaurado, te ha reconciliado y te quiere usar como un instrumento para su gloria. Amados hermanos, que jamás por nuestras mentes y en nuestro corazón pasen las ideas de tener amnesia espiritual. Dios te bendiga y continuamos en bendición en medio de esta cuarentena.